Muy buen día, bienvenidas todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda plática del Plan de Campaña de Salud en Línea 2023, esto en el marco del programa institucional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Actívate CDMX. El tema de hoy, factores de riesgo modificables para prevenir el cáncer en mujeres y hombres en el marco del Día Mundial en el Día Mundial contra el Cáncer, esto que fue el 4 de febrero. Muchas gracias y nuevamente bienvenido, doctor Hugo Alberto Vargas Lascano, pues por acompañarnos en este proyecto de plan de campaña de salud. Antes de cederle el uso de la voz, de igual forma quiero agradecer a quienes me acompañan, a Gonzalo y David, que nos estarán apoyando en controles, así como a mi compañera Paola, que estará al pendiente de las redes sociales. Y bueno, tanto David como Paola son de la Coordinación de Comunicación Social de este órgano jurisdiccional. Asimismo, a David Hernández y Ángel de la Parra, que nos apoyan en la interpretación en lengua de señas mexicanas para esta plática incluyente. Doctor, pues al igual que sus compañeras y compañeros y el extraordinario grupo de especialistas que nos han acompañado, es posible un año más, una plática más del plan de campaña de salud, por lo cual a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de la jurisdicción sanitaria Benito Juárez, muchas gracias. Doctora Mónica, doctora Lidia, siempre es un gusto saludarlas y agradecer el acompañamiento para el plan de campaña de salud. Doctor Hugo Alberto, me permite leer su semblanza curricular para cederle el uso de la voz y bueno, pues atentas y atentas a este tema tan importante para el cuidado de nuestra salud. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha cursado estudios en maestría en nutrición deportiva y especialidad en administración de las organizaciones de la salud en la Universidad del Valle de México y la Universidad de La Salle, respectivamente. Ha sido médico general brindando consulta para control y prevención de las enfermedades más prevalentes dentro de la comunidad en la clínica de Milpalta. Participó en la revisión y adecuación para México de los manuales del proyecto SOFAR 2015 en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. En la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México fungió como médico responsable de unidad de detección oportuna, desempeñando actividades de promoción, prevención y orientación en salud en la población de la Ciudad de México. El Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México fue responsable de los programas de salud en casa, envejecimiento y monitor cardiopulmonar. Actualmente se desempeña como responsable jurisdiccional del programa Salud en tu Vida y del programa de envejecimiento. Doctor, bienvenido nuevamente gracias. A nombre del Pleno del Tribunal de la Ciudad de México le damos la más cordial bienvenida y bueno, pues atentas y atentos a escuchar sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias, Anabel, y pues gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bien, pues vamos a empezar con la presentación el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los factores de riesgo modificables para prevenir el cáncer en mujeres y hombres. Es importante decir que el cáncer cada día ha ido en aumento en cuanto a su incidencia y prevalencia, y es una enfermedad a nivel mundial que ha causado el mayor número de muertes en los últimos años. Podemos darle a la que sigue, por favor. Bueno, es importante para empezar a hablar acerca de los factores modificables del cáncer, entender cuál es en este caso, concepto de cáncer, ¿no? El cáncer tiene muchas implicaciones y en este caso es un término que está utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar casi en cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando las células anormales empiezan a crecer de manera descontrolada y sobrepasan sus límites habituales y después de un tiempo empiezan a invadir órganos subyacentes o algunas otras estructuras del cuerpo a distancia, ¿no? Lo que se considera como metástasis. Esto es por un cambio a nivel celular. Generalmente las células tienen mecanismos para cuando envejecen tengan una muerte natural, que es una apoptosis, pero en este caso las células ven alterados estos mecanismos, no se apoptosan y empiezan a crecer
de manera irregular. Este último proceso de la migración de las células a otro órgano se denomina metástasis, y es importante decir que el cáncer, como lo mencioné anteriormente, a nivel mundial es la primera causa de muerte. Otros términos comunes para designar al cáncer es neoplasia o tumor maligno. Le damos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos un poquito la explicación de cómo van migrando de ser células normales a tener un proceso de cáncer. Generalmente las células normales tienen, como lo mencionaba anteriormente, un mecanismo de muerte celular conforme pasa el periodo de vida celular, y estos mecanismos se ven afectados, por lo cual las células normales a veces por algunos factores de riesgo, pueden ser intrínsecos o extrínsecos, empiezan a tener alteraciones. Antes de que las células cancerígenas se formen en los tejidos del cuerpo, las células pasan por algunos cambios anormales que se llaman hiperplasia, es decir, un crecimiento celular desmedido, y displasia, ¿no? En la hiperplasia hay un crecimiento en el número de células en un órgano o tejido que se ve generalmente con el microscopio. Aquí no vemos signos clínicos de la enfermedad. En el caso de la displasia, las células se ven anormales al microscopio, pero en este caso todavía no es un proceso cancerígeno per se. En ambos casos, tanto en la hiperplasia como en la displasia, a veces, pero no siempre, terminan migrando a un proceso oncológico, en donde ya no nada más hay una hiperplasia, sino también hay una hipertrofia celular, y empiezan a liberar algunas sustancias para que el tejido sanguíneo empiece a dar más aporte a la región tumoral y tengan un mayor crecimiento porque tienen un buen aporte de nutrientes. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los datos más importantes, esto es información de la OMS del 2020. Los cánceres más comunes, el principal es de mama, con 2.26 millones de casos al año, de pulmón, 2.21 millones de casos, el tumor colorectal, 1.96 millones de casos, de próstata, 1.41 millones de casos, el de piel, que cada vez va en aumento por los cambios en la capa de ozono. Tenemos tumores distintos al melanoma, que es 1.20 millones de casos, y el cáncer gástrico por los cambios en la alimentación, de 1.9 millones de casos. Esto es en cuanto a la incidencia de cáncer. Le podemos dar a la que sigue, por favor. Y es importante mencionar, ¿no? El cáncer, como lo mencionaba, es la primera causa de muerte en el mundo. En el 2020 se atribuyeron casi 10 millones, 9.6 millones de defunciones. Es decir, que una de cada 6 muertes que hubo fueron debidas a cáncer. Los cánceres más comunes, como lo mencionamos, son el de mama, de pulmón y bronquios, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, el melanoma, el de vejiga y el linfoma no Hodgkin, así como el tumor de riñón y pelvis renal, el cáncer de endometrio, la leucemia, el cáncer de páncreas, cáncer de tiroides, más frecuente en mujeres, y el cáncer de hígado. Es importante mencionar que alrededor de 1/3 de las muertes por cáncer son debidas al consumo de tabaco, por lo cual hemos llegado a la conclusión de que el cáncer puede ser prevenible a través de la modificación de algunos estilos de vida y algunos factores de riesgo. En este caso, el consumo de tabaco es una de las más importantes. Ahora, en cuanto a tumores gastrointestinales, la ingesta baja en fibra, es decir, una ingesta baja en frutas y verduras, nos va a tener en factores de riesgo para padecer cáncer gástrico o intestinal. Y la falta de actividad física, que es algo que en nuestro país cada vez se ve más frecuente, es un factor de riesgo para padecer algunas enfermedades crónicas, y el cáncer también puede ser secundario a un déficit de actividad física. Hay algunas infecciones que tienen un comportamiento oncogénico, empiezan a generar cambios celulares, y eso generalmente es más frecuente por virus. Principalmente en nuestro país hay 2, que es
virus de la hepatitis y el virus del papiloma humano, que estos ocasionan aproximadamente el 30% de los cánceres en los países de bajos ingresos o medianos ingresos. Y algo que es importantísimo, muchos de estos casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente, por lo cual el tener el hábito de estarnos checando por lo menos una vez cada 6 meses es algo sumamente importante para detectarlos a tiempo y hacer cambios y modificaciones al estilo de vida a través de hábitos higiénico-dietéticos para poder disminuir los factores de riesgo y retrasar o evitar la presencia de esta enfermedad. La tasa de muertes por cáncer es de 158 por cada 100,000 hombres y mujeres por año. Y la tasa de mortalidad por cáncer es mayor en hombres que en mujeres, 189.5 por 100,000 habitantes en hombres y 135.7 por 100,000 mujeres. Estos son los datos de la OMS más recientes. Y la que sigue, por favor. Como lo mencionábamos, los tipos de cáncer que causaron mayor número de fallecimientos en 2020 es el de pulmón, con 1.8 millones de defunciones, el colorectal, con 916,000 defunciones al año, el hepático, 830,000 defunciones, gástrico, 769,000 defunciones al año, y el de mama, 685,000 defunciones al año. Es importante decir que cada año 400,000 niños contraen cáncer o se detectan con cáncer, más que contraerlo, se detectan. Aunque los tipos de cáncer más frecuentes van variando por cada país, el cáncer cervicouterino es más frecuente en 23 países. Por lo tanto, los esfuerzos a nivel del sistema de salud son muy importantes para prevenir complicaciones en este tipo de padecimientos. Como lo mencionábamos anteriormente, el cáncer se produce cuando las células anormales se transforman en células tumorales a través de procesos que van llevando diferentes etapas, como lo veíamos anteriormente, hiperplasia, displasia y finalmente cáncer, ¿no? Estas alteraciones son el resultado de interacciones entre factores genéticos, es decir, nosotros, si tenemos algún familiar que tuvo cáncer antes de los 50 años, tenemos una carga genética y una predisposición para presentar problemas de cáncer. Sin embargo, esto va a verse determinado por los factores extrínsecos, es decir, factores físicos, químicos y biológicos, ¿no? Factores físicos como radiaciones ultravioleta y ionizantes, factores químicos como el amianto, sustancias contenidas como el humo de tabaco, que tiene más de 4,000 sustancias, aflatoxinas, que es cuando nosotros calentamos los alimentos y los dejamos que se doren o se tuesten, produce algunas situaciones y generalmente pues esto nos predispone a tener cáncer. El arsénico generalmente presente en el agua, generalmente cuando los pozos son muy profundos, es frecuente que se presente arsénico y por eso la importancia de la Secretaría de Aguas para revisar y evaluar la potabilidad de esa agua. Y los carcinógenos biológicos, como lo mencionábamos, pueden ser virus, bacterias o parásitos que infectan a la célula y a nivel genético o en el ADN modifican algunos lugares y esto nos va generando una predisposición para poder mutar esta célula y esta célula se reproduce con esas mutaciones y entonces genera un crecimiento anormal y desmedido, por lo tanto presentándose un tumor. Como lo mencionábamos, en general no es posible saber con exactitud qué persona padece cáncer y otra no, pero la investigación ha indicado que existen ciertos factores que pueden aumentar la predisposición a padecer este cáncer. Hay también ciertos factores que están relacionados con un riesgo menor de cáncer, ¿no? Como la actividad física, algunas modificaciones a nivel de la actividad física tiene que ver con la producción de algunas interleucinas que disminuyen un proceso proinflamatorio y eso nos va a ayudar para evitar el cáncer y el consumo de antioxidantes, que eso se ha visto evidenciado que en el caso específicamente del cáncer cervicouterino,
disminuye la frecuencia de cáncer, ¿no? Es un factor protector. Generalmente son factores protectores o factores de protección, y los factores de riesgo de cáncer van a incluir la exposición a algunos productos químicos o otras sustancias, así como algunos comportamientos, ¿no? Hábitos de vida que tienen que ver con una poca ingesta de fibra, consumo de alcohol, consumo de tabaco, que lo vamos a ver más adelante ya más a profundidad, y esto nos va a predisponer a padecer cáncer. Y en el caso de los factores intrínsecos, el síndrome de cáncer heredado, es decir, tener en línea directa mamá, papá o tíos directos que hayan padecido cáncer antes de los 50 años. Bueno, como lo mencionábamos, el alcohol, la dieta, la edad, los gérmenes infecciosos, el consumo de hormonas, la inflamación crónica, la inmunosupresión, la luz solar, la obesidad, la radiación y las sustancias en el ambiente que causan algunas mutaciones, así como el tabaco, que no por estar al último es la menos importante, de hecho la dejamos al último porque la que más se ha asociado a problemas de cáncer es el consumo de tabaco. De hecho, por eso muchas políticas públicas en el aumento al costo del tabaco y quitar áreas para poder fumar. Bueno, es importante que cuando muchos estudios indican que hay una asociación semejante entre un factor posible de riesgo y un mayor riesgo de cáncer, existe un mecanismo que explique cómo el factor de riesgo podría, de hecho, causar el cáncer. Vamos a dejarlo como un factor de riesgo, ¿no? Como lo mencionamos en la lista, son los factores de riesgo que se pueden presentar y ahorita los vamos a definir por hombres y mujeres, principalmente, ¿sale? La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de las mujeres, vamos a ver que el sobrepeso y la obesidad modifican el perfil inflamatorio. De hecho, se ha visto en estudios recientes que el sobrepeso y la obesidad per se nos causan un estado proinflamatorio. Al final, la inflamación modifica la señalización celular y por lo tanto si yo tengo una carga genética, mayor riesgo de padecer cáncer a tempranas edades. El sedentarismo, al final, como lo mencionamos, el sedentarismo es un factor de riesgo para tener sobrepeso y obesidad y por lo tanto, pues es un factor de riesgo asociado al cáncer, así como disminuye la cantidad de algunas sustancias, como algunas interleucinas, que tienen que ver con la contención del proceso inflamatorio. El alto consumo en carnes rojas y embutidos, porque tienen algunas sustancias, y en México las carnes rojas, se ha hecho un estudio y se ha visto que muchas tienen un concentrado de clenbuterol alto. El fumar, como lo mencionábamos, es un factor de riesgo muy alto. Beber en exceso y tener antecedentes en familia directa, mamá, tías, abuela o hermanas que hayan padecido cáncer de mama, ovario, endometrio y colon antes de los 50 años. Si tiene antecedentes de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión o dislipidemias, son personas que son más propensas a padecer un problema de cáncer. En el caso de los hombres, al igual que en las mujeres, el principal, sobrepeso y obesidad. En este caso, sobrepeso y obesidad tienen una carga importante por lo que mencionábamos, que tienen un perfil proinflamatorio y aceleran los procesos de cambio celular. El sedentarismo, el tabaquismo, el beber alcohol en exceso. Aquí es importante porque el cáncer de hígado ha ido en aumento. No necesariamente tiene que ser secundario a consumo de alcohol, pero es más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, una alimentación rica en carnes rojas y embutidos y alta en grasas y carbohidratos simples me va a predisponer a tener hígado graso y el hígado graso me va a generar procesos inflamatorios a nivel sistémico. Esas células del hígado se pueden ir cicatrizando, generando un proceso de cirrosis y posteriormente un hepatocarcinoma o un tumor en el hígado. Y en el caso de los hombres, el tener un familiar directo con cáncer de próstata, riñón, vejiga, colon
y recto antes de los 50 años, así como antecedentes de enfermedades crónicas, como lo mencionamos anteriormente. Las enfermedades crónicas al final, y más si son descontroladas, me van a generar una mayor predisposición para poder presentar cáncer a tempranas edades. Y un factor que es importante mencionar, que no lo mencionamos aquí en hombres y mujeres porque en ambos se van a presentar, sería la edad. La edad es un factor no modificable. Al final, conforme van avanzando los años, nuestros sistemas de defensa se van modificando, se van disminuyendo y por lo tanto es más frecuente que a mayor edad haya mayor susceptibilidad de padecer cáncer. Y bueno, todo esto viene a la parte importante de prevención. Como lo mencionaba al inicio de la presentación es modificación de factores de riesgo, tanto en hombres como en mujeres. Lo que nos toca a nosotros como Secretaría de Salud es generar una cultura de autocuidado y que los pacientes conozcan cuáles son los factores de riesgo modificables para poder evitar que el cáncer se presente. Y en lo sucesivo, si se presenta, detectarlo a tiempo para darles mayor posibilidad de curación o tener un mejor pronóstico para la evolución de la enfermedad. Entonces, dentro de las estrategias de prevención del cáncer en la población, están enfocadas a uno, evitar lo más que se pueda los factores de riesgo que mencionamos anteriormente: consumo de tabaco, consumo de alcohol, el sedentarismo, la ingesta baja en fibra, el consumo de carnes rojas y al final la obesidad y el sobrepeso, y considerar las medidas preventivas que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Uno, vacunarse contra VPH, que ya es una política pública y se vacuna a toda la población de los grupos de quinto y sexto año de las primarias. Controlar riesgos profesionales, vacunarse contra el virus de la hepatitis B, reducir la exposición a radiaciones ultravioleta. De hecho, realmente muchas veces no tenemos como esa cultura de usar gorras o ponerme bloqueador solar para evitar el factor de la exposición a los rayos UV, y reducir la exposición a radiación ionizante por motivos profesionales, en este caso radiólogos o algún personal médico que está expuesto a radiaciones, o durante la realización de pruebas diagnósticas por imagen, ¿no? Resonancias, tomografías y hasta estudios de rayos X. Muchas veces confundimos la parte de la prevención, que son todas aquellas acciones encaminadas a evitar que el cáncer se presente, como son la modificación de los factores de riesgo y la detección temprana. Al final, la detección temprana nos va a servir a nosotros para poder darle un mejor pronóstico al paciente que es diagnosticado con cáncer de manera efectiva, ¿no? Entonces, el diagnóstico temprano consiste en 3 pasos sucesivos que deben llevarse a cabo de manera oportuna. Esto es más posible si tenemos la cultura de hacernos un check-up por lo menos cada 6 meses. Aun cuando nosotros estemos sanos, es importante asistir, porque muchas veces al principio las enfermedades no dan síntomas muy constitucionales y específicos. Por lo tanto, si yo me hago un check-up cada 6 meses, voy a tener mayores probabilidades de detectar a tiempo cualquier enfermedad y evitar sus complicaciones. Entonces, la primera es estar consciente de una posible o un posible problema de salud y tener acceso a la atención médica. 2, realizar estudios clínicos de diagnóstico y estadificación en el caso de que se encontrara un tumor. Y 3, acceso al tratamiento. Es decir, ya que una vez que me detectaron algún problema, me van a derivar al área especialista para dar el mejor tratamiento de manera oportuna, y es importante dar tratamiento curativo para la mayoría de tipos de cáncer, pero esto es solamente cuando se detecta en etapas tempranas. Cuando se diagnostica en etapas avanzadas o ya con un cáncer metastásico, es más difícil dar o administrar un tratamiento curativo. Por lo tanto, si lo detectamos en estas etapas, la que sigue, por favor, tendríamos que buscar cuál es el tratamiento específico,
puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y esencialmente con un correcto diagnóstico vamos a poder dar un tratamiento asertivo en tiempo y forma, previniendo complicaciones y dándole una mejor calidad de vida al paciente. El objetivo principal del tratamiento es curar el cáncer o prolongar la vida del paciente. También es importante no dejar de lado la parte de la calidad de vida. Por eso es importante al paciente, ya que se le diagnosticó con un cáncer avanzado, apalancarnos del área de cuidados paliativos y derivar al paciente siempre al área de apoyo psicosocial. Aquí hay una pregunta antes de avanzar. ¿Cuál es la importancia de conocer los factores biológicos y genéticos dentro de nuestra familia? Sí, puede haber un pronóstico importante conociendo los factores biológicos, pero creo que la parte más importante para apalancarnos es justamente empezar a hacer hincapié y a crear una cultura de autocuidado con la modificación de los factores de riesgo. Los factores de riesgo modificables, como es la realización de actividad física, por lo menos 4 veces por semana, con un mínimo de 30 minutos al día. Es importante mencionar que la actividad física va a mejorar y va a generar cambios siempre y cuando la estemos realizando con esa periodicidad. De hecho, al igual que los medicamentos, la actividad física debiera prescribirse y para generar modificaciones por actividad física, debemos no dejar pasar más de 72 horas después de haberse realizado anteriormente. Ahora, ¿el cáncer tiene síntomas previos? Realmente el cáncer sí tiene síntomas previos, pero son muy inespecíficos. Cansancio, fatiga, dolor muscular, pérdida de peso. Pero creo que aquí, si nosotros hacemos un check-up cada 6 meses, podemos determinar si existe o no la posibilidad de haber presentado o presentar algún problema tumoral. Ahora, hay algunos tumores que no dan síntomas específicos ni inespecíficos, sino hasta que ya empiezan a afectar de manera global algún órgano o sistema, ¿no? Ahora, importante, en el seguimiento del tratamiento del cáncer, después de haber hecho un diagnóstico y diagnosticamos un tumor que ya está muy avanzado, es importante mandar al paciente al área de cuidados paliativos, en donde vamos a enfocarnos en mejorar la calidad de vida del paciente para que tenga, pues, una vida lo más adecuado, ¿no? Un estilo de vida. En este caso, pues, cuando tenemos cáncer avanzado, tenemos que enviarlos al área de psicología para que les ayude con el proceso de duelo y el objetivo no va a ser curar el cáncer, sino aliviar aquellos síntomas que causan dolor o, en lo posible, ayudar al paciente y a sus familias a que tengan una mayor calidad de vida. En este caso, cuando tenemos un paciente con cáncer, hay que aminorar el dolor, hay que utilizar medicamentos específicos para mejorar las condiciones de dolor y en caso necesario, si el tumor está generando una compresión de alguna estructura vital básica, generalmente se hacen cirugías o radioterapias paliativas. No van a curar el cáncer, pero sí van a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, por eso es muy importante que seamos enfáticos con esa parte y pues al final esto va a depender del área de tercer nivel. La que sigue, por favor. Ahora, algo que es bien importante y en esto estriba la parte de la prevención. En el área de salud existe algo que es la corresponsabilidad. Secretaría de Salud y el área de salud depende de hacer el diagnóstico oportuno, realizar los estudios pertinentes, el dar un seguimiento puntual a los pacientes y a los padecimientos, pero en el área personal, uno debe tener una cultura de autocuidado, es decir, es el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar factores internos y externos que pueden comprometer su vida y su desarrollo posterior. Entonces, el autocuidado, por lo tanto, es una conducta que se realiza o debería realizar de la persona para sí misma.
En este caso, la práctica de actividades y conductas que las personas realizan en favor de sí mismos, su familia y su comunidad para mantener la vida, la salud y el bienestar. Digo, aquí como lo vemos en las imágenes, ¿no? El uso de guantes para evitar la picadura por espinas, el uso de gorra para evitar la exposición al sol, el uso de las sombrillas, el uso de bloqueador solar, el disminuir el consumo de alcohol y tabaco, el aumentar el consumo de fibra. Se dice que al día tendríamos que estar consumiendo 5 porciones de verdura al día, entonces eso estriba en las medidas de autocuidado, ¿no? Llevar una alimentación saludable, realizar una actividad física y no nada más para tener un peso saludable, sino para disminuir los efectos del estrés en nuestro cuerpo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos un decálogo de actividades de autocuidado, ¿no? Una, no fumar ni consumir algún tipo de tabaco, ¿no? Hay tabaco masticado, ¿no? En chicles. Reducir al mínimo o evitar el consumo de alcohol. Y aquí podríamos decir, el vino tinto tiene antioxidantes, pero el factor protector se pierde después de las 2 copas al día. Mantener un peso saludable según el género y la estatura y la edad. Es importante ver que conforme va aumentando la edad, pues sí podemos ser un poquito más permisivos con el peso, pero tampoco permitir que el peso sea tan elevado. Ahora en nuestro país el problema de sobrepeso y obesidad es importante, aunado a la poca actividad física que tenemos. Entonces, realizar actividad física moderada de forma constante, al menos 30 minutos, 4 a 5 días a la semana. El mínimo es 4, lo que indican la mayoría de instancias de salud es que mínimo 5 días a la semana estemos realizando actividad física, al menos 30 minutos al día. Consumir un alto número de alimentos anticancerígenos, brócoli, aceite de oliva extra virgen, antioxidantes como frutos rojos y, importante, disminuir lo menos posible el consumo de carnes rojas. No quitarlo, porque muchas veces somos extremistas. Entonces dejamos de consumir carnes rojas y dejamos de consumir algunos productos de origen animal, que finalmente nos proveen proteínas de alto valor biológico que nos ayudan también para reparar células que están dañadas. Entonces, es importante sí consumirlas, pero no en exceso. Reducir el consumo de azúcares simples y de carbohidratos procesados. Reducir y protegerse de la exposición de rayos solares. Recibir todas las vacunas correspondientes de acuerdo a nuestra edad y sexo. Y acudir a revisiones médicas de forma regular. Ya nosotros como médicos nos encargaremos de derivar cuál sería el chequeo específico, ¿no? De acuerdo a las edades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a partir del inicio de la vida sexual, el realizarse Papá Nicolau y en su caso, prueba de PCR o colposcopía, dependiendo de lo que el médico considere, realizar una autoexploración mamaria. En el caso de los hombres mayores de 40 años, el mandar a realizar la prueba de antígeno prostático y pues está realizando chequeos en cuanto a química sanguínea, biometría hemática, para ver que no hay alteraciones en cuanto a la bioquímica sanguínea y la celularidad. Son estudios muy básicos que nos ayudan y nos orientan ante un diagnóstico de un proceso oncológico, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora sí, vamos a dudas o preguntas. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Estuvimos contestando algunas durante la ponencia, pero si existen dudas, con mucho gusto estamos para resolverlas en este momento. Nos queda un tiempo bastante considerable para poder resolver dudas. Que se iban poniendo en el chat. Y bueno, pues creo que también quedó contestada esta pregunta que nos hacían, chequeos específicos que se recomiendan de manera general, pero bueno, pues hablaba de estas químicas sanguíneas para, pues de alguna forma, detectar ahí alteraciones. No sé si quiera complementar
chequeo o pues más específico. Y bueno, pues también, ¿no? Usted ya comentaba sobre los mastografías, ¿no? Ultrasonidos, pero no sé si, les doy el uso de la voz, no sé si hay algún chequeo o, ¿no? Para la prevención que sea rutinario, ¿no? Que lo que nos recomienda es que, bueno, pues cada 6 meses se haga este chequeo atendiendo a uno de los 3 puntos principales que sería la prevención. En dado momento, bueno, pues para una detección temprana y después dar un tratamiento. Pero bueno, atendiendo el punto 1, prevención, ¿un chequeo específico? Bueno, un chequeo específico generalmente, digo, todos los médicos cuando llega un paciente necesitamos hacer una exploración física, un análisis de factores de riesgo con base a la historia clínica del paciente y nosotros con base en eso determinar si existen o no factores de riesgo. Empezar a encaminar con base en eso. Ya una vez que tenemos un análisis general de la situación del paciente específicamente, entonces sí derivar a estudios específicos, ¿no? Si yo considero que el paciente tiene altos factores de riesgo para cáncer, pues entonces le mandaré a hacer estudios tumorales, realizarle algún estudio de ultrasonido o tomografía, dependiendo del tipo de tumor que nosotros estemos pensando o el factor de riesgo que él presente, ¿no? Pero sí, como tal, no existe como tal un mecanismo específico para decirle al paciente, tú puedes tener cáncer. Sin embargo, sí existen muchos factores de riesgo que sí podemos modificar nosotros para prevenir y evitar que ese riesgo o esa posibilidad de que el paciente padezca cáncer disminuya o se retrase en el tiempo, ¿no? Y como bien nos comentaba, doctor, pues no hay edad, más bien estar checando estos, ¿no? Y una pregunta que le hacían, pues bueno, pues la importancia de, pues conocer los factores biológicos y genéticos para que, bueno, pues desde tempranas edades, pues también se tengan estos chequeos y, bueno, pues estar atentas y atentos, ¿no? Pendientes, pues bueno, porque se puede tener, ¿no? Como en la carga genética, la enfermedad. ¿Es correcto este término? O sea, puede ser, ¿es hereditario esta carga genética? O sea, sí, al final el cáncer tiene un componente hereditario, tiene una carga genética y como lo mencionábamos en los factores de riesgo, el tener antecedentes de algún familiar en línea directa con cáncer antes de los 50 años me da un factor de riesgo. Ese factor de riesgo no es modificable. Sin embargo, si yo tengo ese factor de riesgo, me da el 50% de posibilidades de padecerlo. Puede ser de 25 al 50, pero el otro 50% dependerá de los factores modificables. Por lo tanto, si yo incido en los hábitos de vida y en los estilos de vida saludables, eso me va a ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer a tempranas edades o en algún momento de la vida. Pues entonces, atentísimo, como nos dice, ¿no? Evitar sobrepeso, obesidad, sedentarismo, pues ¿no? Como dice el tabaquismo, el alcoholismo, comer sano sin estos extremos, como decía, es no comas carne porque, y deja uno de comer carne totalmente, y bueno, pues no, también son estos equilibrios y esta buena alimentación, el chequeo, el autocuidado. Doctor, tenemos otra pregunta que dice... se dice que el cáncer no duele ni manda señales evidentes, pero ¿por qué las personas con cáncer avanzado ya comienzan a tener dolores muy fuertes? ¿Es el cáncer o es el tratamiento? Ok, si se está diagnosticando un cáncer de manera tardía, y digo, es más fácil detectar un cáncer de manera tardía porque da síntomas y está afectando a órganos que están cerca de la zona tumoral o están afectando, en el caso de cánceres sanguíneos, el transporte de oxígeno, el sistema de defensas y estamos más susceptibles o estamos presentando infecciones recurrentes, esto más en el caso de niños, pero también pasa en adultos con leucemias. Vamos a tener afecciones a otros niveles o a otros sistemas. Por lo tanto, empezamos o a tener dolores muy fuertes o a tener problemas ya más severos en cuanto a infecciones recurrentes. Empezamos hasta a tener infecciones por hongos que normalmente cuando tenemos un sistema inmunológico muy adecuado no podríamos presentarlas de manera regular, a menos de que haya un déficit en las defensas. Entonces, el cáncer sí presenta dolores fuertes,
Sin embargo, cuando empezamos con el tratamiento, recordemos que el tratamiento sí es específico para el tipo de cáncer, pero no solo ataca las células cancerígenas, también ataca a células normales. Por lo tanto, también nos va a dar algunos síntomas, ¿no? Cada vez ha avanzado más el tema del tratamiento de cáncer. Se trata de hacer como lo más específico. Ya en los procedimientos quirúrgicos hay formas de marcar la región que fue afectada por el tumor y en dónde hay que radiar, y con base en eso ya se hacen tratamientos más específicos. Pero al principio, pues sí, los tratamientos eran sistémicos y por lo tanto los síntomas y el deterioro del paciente era muy severo, ¿no? Pero sí, el dolor por un cáncer avanzado sí puede ser importante porque afecta estructuras cercanas o circunvencinas. Muchas gracias, doctor, y que noticia siempre los avances en la medicina, pues para la salud de todas y todos. Otra pregunta es, ¿cuáles son los mejores tratamientos que existen para tratar cualquier tipo de cáncer? Nos explicaba que, bueno, pues el tratamiento adecuado será dependiendo de la prevención y del cáncer que se presente, pero bueno, no sé si hay algún tratamiento. Tengo entendido, ya se me perdió por aquí también la pregunta, pero era si también toda esta parte alternativa ayuda más allá de de los tratamientos médicos. No, pues hay muchos otros tratamientos alternativos que, bueno, pues me imagino suman también a la mejora del paciente. Creo que aquí es importante mencionar, ¿no? Realmente la parte de la medicina alternativa nos ayuda o es un coadyuvante al tratamiento de la medicina alópata, ¿no? Realmente sí nos ayuda como para parte preventiva y evitar complicaciones en la parte del cáncer. Digo, lo ideal es dar un tratamiento médico a los pacientes porque muchas veces lo dejamos, o sea, nosotros como médicos muchas veces satanizamos la parte de la medicina alternativa, pero no, sería importante hablar con el paciente y decirle que sí, lo puede llevar siempre y cuando no se contraindique con el tratamiento que está llevando, porque eso sí es muy importante. Hay algunas medidas alternativas que no tendrían una evidencia o pondrían más en riesgo la salud del paciente y explicárselas como tal, pero sí decirle, funciona como coadyuvante, pero no basarse solamente en ese tratamiento alternativo, porque muchas veces por cuestiones de poca comunicación entre el médico y el paciente se va a la medicina alternativa y regresa ya con un problema metastásico cuando habíamos detectado un tumor inicial, ¿no? Entonces, realmente sí es importante la comunicación médico-paciente y la relación médico-paciente desde el primer nivel de atención a la salud hasta el tercer nivel, que es subespecialidad, para que el paciente entienda su padecimiento, sepa cómo manejarlo y cuáles son los riesgos y los beneficios en caso de que utilice la medicina alternativa, ¿no? Creo que esa parte pues sí es importante mencionárselas. Esta comunicación con el médico, porque bueno, pues también, pues no falta ¿no? Que también pueda haber charlatanería en temas o en medicamentos que seguramente pues no cumplen con las condiciones y bueno, pues no, podría ser al contrario, mal para el tratamiento. Entonces, bueno, importante esta comunicación, no es que estén peleado uno de otro, pero siempre la comunicación con el médico para ver si son cosas que pueden complementar para la mejora de la enfermedad. Tenemos otra pregunta, doctor, y bueno, pues dice, si hay problemas linfáticos derivados del tratamiento y se hinchan algunas partes del cuerpo, ¿regresan a su forma original o ya así se mantiene? O ya así se mantiene. Ok, aquí va a depender del tipo de tratamiento, ¿no? Si hay un tratamiento quirúrgico y se hace una extirpación de la cadena linfática, es decir, de algunos ganglios que estaban afectados por el cáncer, más específicamente en el cáncer de mama, que es muy frecuente que tengamos que hacer mastectomía más linfadenectomía radical, normalmente afectamos la circulación linfática y hay edema. Se modifica con algunos ejercicios y actividad física y por eso el tratamiento del cáncer es integral. Al igual que las enfermedades crónicas, no solo es el tratamiento con el medicamento, la quimioterapia, la radioterapia. De hecho, en Estados Unidos en la actualidad se hace ya un tratamiento integral, se les da actividad física específica al paciente con cáncer para que pueda tener menos factores de riesgo, tenga mayor capacidad para recuperarse y darle mejor calidad de vida a ese paciente, porque muchas veces por los tratamientos
con quimios o radioterapia, aumentamos la inmovilidad del paciente. El paciente no se mueve y por lo tanto los factores de riesgo aumentan. Gracias, doctor. Creo que con eso, bueno, se responde también de qué depende el éxito del tratamiento contra el cáncer, pues no es de forma integral, ¿no? Tanto que se lleve bien el tratamiento, alimentación, ¿no? Como toda esta parte que nos comentaba, pero no sé si quiere ahondar como en este tema, ¿Sí? que depende del éxito del tratamiento. Sí, creo que es importante mencionar. La parte de la actividad física es importantísima a todas las edades de la vida y no nada más para el cáncer, para sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, dislipidemias, que al final, y las enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que más afectan a nuestro país en la actualidad, desafortunadamente, ¿no? Y son enfermedades prevenibles justamente disminuyendo estos factores de riesgo. Entonces, la actividad física, la alimentación saludable son pilares fundamentales de la prevención del cáncer y enfermedades crónicas. Pero también es importante, ya que a un paciente se le diagnosticó con una enfermedad como cáncer, enviarlo al área de psicología para que tengan también un apoyo y empiecen a también generar conciencia de que hay algunos hábitos que se tendrán que modificar y muchas veces llegan a deprimirse estos pacientes. Y cuando se deprimen, disminuye su sistema inmunológico, la capacidad de recuperación disminuye y por lo tanto, pues los efectos sobre el tratamiento muchas veces son peores, ¿no? Entonces, sí es importante ahondar en la parte de cuidados paliativos, en la parte de tanatología o psicología, para que le demos unas herramientas un poquito más fuertes para que el paciente pueda tener una mejor evolución en el tratamiento del cáncer. Pues muchas gracias, doctor. Que bien, ¿no? Hablar de esta parte integral y bueno, pues como bien mencionaba, el acompañamiento de tanatología o psicología. Doctor, pues se nos acabó el tiempo. Un comentario final para hacer entrega de su reconocimiento y bueno, pues yo me quedo con tres, ¿no? Como bien nos compartía, prevención y todo lo que implica esta prevención, detección temprana en dado momento, ¿no? Con estos chequeos cada 6 meses, como decía, ¿no? La vacunación ya, ¿no? La del papiloma, bueno, pues ya se puede poner desde los 10 años y bueno, y pues en dado momento esta detección temprana pues nos puede dar la facilidad de tener un tratamiento a tiempo y que bueno, pues pueda ser exitoso. ¿Un comentario final, doctor? Pues sí, realmente que la prevención siempre tiene un mayor peso, es importante evitar los factores de riesgo y que vayamos modificando algunos hábitos de nuestra vida para poder disminuir tanto los factores de riesgo y aumentar nuestra capacidad en caso de presentar una enfermedad como cáncer, de recuperarnos. Entonces, pues sí, la parte de la actividad física, la nutrición y el quitar algunos hábitos no saludables como el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, definitivamente nos van a ayudar para evitar que presentemos alguna enfermedad o alguna complicación por esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues a nombre del tribunal, mi compañero Gonzalo me ayuda con la proyección del reconocimiento a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Se hace un reconocimiento a usted, doctor Hugo Alberto Vargas Lascano, por haber impartido la plática Factores de Riesgos Modificables para Prevenir el Cáncer en Mujeres y Hombres. Esto en el marco del programa institucional Actívate CDMX. Doctor, muchísimas gracias. Y antes de cerrar, si me permite, voy a dar unos avisos, no sé, antes nuevamente agradecer al nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México el acompañamiento. Asimismo, agradezco tanto a Paola, a David, a Gonzalo, a David y Ángel que nos acompañaron en la interpretación de lengua de señas mexicanas y en controles, así como atendiendo las redes sociales. Como siempre, el agradecimiento a la jurisdicción sanitaria Benito Juárez, doctora Mónica, doctora Lidia, muchas gracias. Y bueno, pues avisos, nos vemos en la siguiente plática del plan de campaña de salud, viernes 31 de marzo. Y el tema, ¿en qué consiste la alimentación saludable? Que viene a complementar el tema del día de hoy, doctor. Y bueno, pues esto será en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Así que bueno, pues en
en la siguiente plática de salud, haré referencia a la plática del día de hoy, en donde, bueno, la importancia de comer saludable, en donde, bueno, pues podemos prevenir muchas enfermedades. Asimismo, las y los esperamos en Charlas de Café, conducido por la maestra Norma, subdirectora de este instituto, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, con temas de verdad muy importantes para toda la ciudadanía. Y el miércoles 1 de marzo, el tema será importancia de conocer los efectos sociales de la discriminación, y la ponencia será de la licenciada Berenice Vargas Ibáñez. Doctor, muchísimas gracias nuevamente, de verdad, a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias por esta colaboración, gracias por compartirnos su conocimiento en temas de suma importancia para el cuidado de la salud de todas y todas. Doctor, gracias a ustedes por la invitación y al contrario, dejamos en las redes sociales los datos de la jurisdicción sanitaria Benito Juárez para que, bueno, pues la audiencia pueda en dado momento ponerse en contacto con ustedes, si así no lo permiten. Bueno, siempre el agradecimiento, porque, bueno, la jurisdicción nos comparte estos datos, siempre hacen la invitación a que acudamos, de que no quedemos con dudas, ¿no? Y bueno, pues para el acompañamiento de todo el cuerpo médico. Entonces, bueno, pues se quedan ya en las redes sociales los datos, doctor. Y bueno, pues ya, la maravilla de esta tecnología es que tanto todas las charlas, todas las pláticas se quedan, y bueno, pues siempre la audiencia puede estar revisando nuevamente la información. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el 31 de marzo.